Compañeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos aquí reunidos pues para dialogar un poco acerca de lo que es la Declaración de Salamanca. Un documento, un manifiesto bastante interesante y bastante importante porque nos habla acerca de los avances y y las fisuras que tienen las ONGs para personas con discapacidad. Esto es un manifiesto que pone en marco, que pone en contexto la acción para las necesidades educativas especiales, que esto es una herramienta bastante importante para, para todo esto que hablábamos de las ONGs y de que son las organizaciones no gubernamentales. En base a esto, pues, compañeros, vamos a disertar un poco acerca de lo que es esto de la Declaración de Salamanca. Para ello, pues vamos a indagar un poquito acerca de lo que es la historia, de cómo surgió esto. Entonces, compañero Felipe, ¿tienes algo que aportar al respecto? Adelante. Bueno, buenas noches compañeros. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de lo que investigué en sí del tema de la Declaración de Salamanca. Bueno, se dice la historia que entre el 7 y el 10 de junio de 1994, en Salamanca, España, es por ello que tiene este nombre, eh, representantes de 92 gobiernos y 25 organizaciones se reunieron con el fin de crear esto, estas declaratorias, donde se pretende generar la inclusión de la educación para personas con discapacidad y también generar eh, la interculturalidad de la educación. Entonces, ese es mi aporte en lo que puedo hacer en cuanto a la historia, de dónde viene, con cuántas organizaciones y cuántos países intervinieron en esto para que se pueda cristalizar estas declaratorias. Eso es todo en cuanto puedo aportar por el momento. Si alguien más Eh, tiene algo que aportar, adelante. Adelante, David. bueno, compañeros, les saluda David Proaño. Según lo que también estoy investigando, dice que hay algunos autores, como Díaz Velasco, que manifiesta que estas instituciones no solo son sin fines de lucro, sino que también por debajo de ello tienen algo de, de lucro, sí, valga la redundancia. Entonces, este tipo de declaración se hizo para ayudar a las personas con discapacidad y todas las familias. Tiene varias disposiciones importantes realmente para lo que es la educación y para la integración. Aparte de que ser un proyecto integrador, vamos a darnos cuenta que es un proyecto de vinculación, sí, que profundamente es muy importante, es lo que puedo decir yo de mi parte. Sí, muchas gracias, compañero David. Aquí tocas un tema bastante interesante que precisamente esta declaración se hizo para ayudar o para ayudar a, sí, ayudar a las personas con discapacidad. Y en marco de eso, pues la declaración insta a los gobiernos a fomentar y facilitar la participación de padres, comunidades y organizaciones de personas con discapacidad en la planificación y los procesos de toma de decisiones para los alumnos y estudiantes con necesidades educativas especiales. Pero tocas un tema bastante importante que es el de que precisamente estas ONGs, que son las organizaciones no gubernamentales que se supone que están para ayudar y contribuir en este fin de contribuir a a la educación especial con necesidades especiales. Más sin embargo, sí existe y sí existe un fin que a la final se ha pervertido como este objetivo y ha llegado como a convertirse con fines de lucro. Y se ha burocratizado el sistema y pues esto responde ya a los intereses de las personas o de los gobiernos que financian. Y esto es precisamente lo que vamos a ver en el primer tópico de lo que nos habla en este documento que estamos analizando, que es las organizaciones de y para personas con discapacidad y sus familias. Entonces, si algún otro compañero, pues por favor, va a compartir aquí algo con respecto a este tema, adelante. Buenas noches, compañeros. También lo que pude ver es que se da como una herramienta en defensa de una educación integradora. Es decir, quiere incluir
literal, lo que es a todo tipo de personas, sin discriminar ni nada, debido a que da a entender que todas tienen una capacidad, una velocidad diferente para poder aprender y cosas así. Y facilita la participación de el entorno que les rodea y ese tipo de cosas. Bueno, en cuanto también a mi aporte, yo puedo hablar de que no solo esta inclusión educativa está enfocada en sí en las personas con discapacidad, justo lo que decía Jesselyn. Entonces, esto es una educación integradora que habla de los distintos tipos de aprendizaje que tienen los alumnos. Entonces, no todos tienen la misma capacidad de aprendizaje o las mismas cualidades para el aprendizaje. Es por ello que cada profesor se supone que tratan de que los profesores sean preparados previamente para que puedan impartir este tipo de metodologías para los alumnos, para que puedan receptar de mejor forma y de una manera más amigable la información dada por el docente. Eso es en cuanto a mi porte. No sé si alguien más tenga algo que decir de esto. También decía que se puede conseguir en la Declaración de Salamanca lo que promueve las construcciones de las escuelas integradoras, como decía mi compañero, e indicando la no eficiencia de nuevas escuelas especializadas a lo largo del país, de los países, por los costos que suponían. ¿Alguien más que quisiera aportar? Yo quiero hacer un aporte, compañeros. Bueno, la finalidad que tiene este documento es crear una inclusión real para niños con discapacidad, sus familias y para personas voluntarias, ¿no? Representa un cambio para la defensa de la educación inclusiva en personas con discapacidad. La declaración ratifica la importancia del derecho a la educación de calidad para todos, por lo cual las escuelas eh, deben tener a personal capacitado para que así la escuela siga surgiendo y no que los niños se adapten a la escuela, sino que la escuela debe adaptarse a ese tipo de inclusión para ellos, para ofrecer una igualdad de oportunidades. Para finalizar, me gustaría a mí decir que, eh, como último aporte, en base a lo que han dicho mis compañeros, que no solo se trata de la educación para personas con discapacidad, sino que también estas ONGs ofrecen prestaciones segregadas, atención temprana, rehabilitación, talleres y hogares para personas, o sea, basándose en en la diversificación que existe y que pues no ayudan solo a las personas con discapacidad, sino intentan ayudar a las personas que lo más lo necesitan también, como para finalizar en este punto en el que estamos tratando ahora mismo. Sí, muy bien, gracias compañeros. Bueno, aquí quisiera pues ahondar un poquito más con respecto a esto que menciona Javier, que justo aquí encontramos pues en el documento que nos habla que asimismo estas ONG se han segregado. Y es que pues al principio empezaron estas ONG con un fin, que es el de ayudar, ¿no? El de ayudar y buscar una educación inclusiva para todos, pero que lastimosamente estas o algunas de las ONG han generado ya servicios prestacionales. Esto quiere decir que pues se han inclinado para ya no solo con el fin de ayudar, sino con el fin de lucrarse. Entonces, y como pues estas responden a al financiamiento de de planes de gobiernos, entonces no tienen cómo refutar algunos planes que no incluyen o que no tienen vista en su horizonte una educación inclusiva para todos. Entonces, tal vez si desean opinar algo más al respecto de esto, una opinión así como propia de cada uno de ustedes para ver qué solución podemos encontrar ante esta situación que se presenta, yo creo que sobre todo en Latinoamérica, porque pues acá es donde
donde más que todo surge esta situación de que pues a veces por falta de financiamiento, estas ONGs que aparentemente son sin fines de lucro, pero pues porque no tienen el suficiente financiamiento para sostenerse, pues se ven en la necesidad de conseguir patrocinadores y al momento de conseguir patrocinadores es cuando se pervierten, digamos así, los objetivos o el fin de ser el fin filantrópico, el fin de ayudar a los demás. Entonces, si desean aportar algo o comentar algo al respecto, adelante antes de pasar al siguiente tema. A ver, por ejemplo, vi una parte en el artículo que dice que esta declaración quiere lograr que no existan dos tipos de escuelas o de colegios en los cuales en el uno estudien personas con discapacidad y en la otra personas sin la discapacidad. Entonces, viendo de la parte de lo que tú hablas, realmente no es que no quieren tener dos espacios diferentes, sino que necesitan o buscan la forma de ahorrar ese dinero y tener un solo sitio donde puedan estar, ¿sí? Dos tipos de personas, unas con discapacidad y otras sin discapacidad. Claro que esto sí ahorra realmente dinero a estos entes. Entonces, viendo así, aparte de querer ser inclusivos, ellos están viendo más la parte económica, porque desde mi punto de vista, sí necesitamos, o sí se necesita, no con todas las personas con discapacidad, pero sí con la mayoría, su propio espacio. Yo creo que sí se necesita su propio espacio. ¿Por qué? Porque en ese espacio van a tener profesores especializados, ¿sí? Para su educación y promover la educación en ellos. Ahora, ¿qué sucede en las entidades normales? Los profesores, como no tienen el suficiente conocimiento o la suficiente experiencia, marginan mucho a estos niños. Entonces, de mi punto de vista, es una parte económica también lo que quiere hacer este tipo de entidades públicas, como quien dice. No sé si alguien más quisiera o repita lo que Eh, dijo. sí, sí, es entendible lo que ustedes aportan, compañeros. Estamos aquí tratando un poco, esto vendrían a ser las fisuras que hay dentro de este enfoque que se trató de hacer. Entonces, como ustedes hablan de la educación segregada y la educación integral, yo creo, en mi pensar, ¿no? Sí es muy necesario para ciertos tipos de personas, como estamos hablando, de las personas con discapacidad y a la vez de la integración, o sea, personas que en sí no tienen discapacidad, pero tienen distintas formas de aprendizaje. Entonces, vale, vale que la gente, que las personas estén en centros con personas que no tienen discapacidad para que se genere, como hemos hablado con el profe, se genere la integración, la inclusión y al final para poder tener esa convivencia con las personas con discapacidad. Es muy necesario que ellos estén en nuestro entorno, siempre convivamos con ellos, porque esto les ayuda en sí, les ayuda mucho a ellos, más que todo por su autoestima. Lo que queremos generar dentro de esto es la inclusión para que esas personas puedan compartir y se sientan, no una, como por eso son términos sesgados, términos malos, personas especiales. Ellos no son especiales, simplemente tienen una discapacidad y es por ello que yo creo que sí es necesario en cierto punto la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces yo creo que pasándonos a esto deberíamos irnos ya a las ideas más relevantes que tenemos en la declaración. Yo creo que la principal habla del enfoque de la integración. Entonces, con esto hablamos que asocia a la adaptación del estudiante en la escuela, donde ésta debe pretender transformar su sistema educativo para la diversidad de este tipo de estudiantes. Entonces, tratar de que los docentes deben estar capacitados, incluso no solo en tema humano, sino en tema espacial, en tema físico, como las rampas, el lenguaje braille,
profesores que sepan lengua de señas. Entonces, es muy importante esto. Yo creo que dentro de las ideas de la declaración es una de las mejores que se puede tomar, el enfoque de la integración. Si alguien más tiene algunos apartados del enfoque, por favor, compártalo. Ya, compañeros, por ejemplo, en mi parte yo estoy como el enfoque de derechos, la educación inclusiva como un enfoque de derechos. Ya en esta parte vimos, por ejemplo, que la educación inclusiva se persigue con una finalidad formativa para todos y para cada uno. Eso quiere decir que tenemos que respetar sus derechos y a su vez tener en cuenta que es un proceso siempre perceptible y no un resultado acabado. Es decir, por ejemplo, podemos ver a un niño y no saber si tiene algún problema o no, debido a que hay padres que no les hacen test psicológicos ni nada. Y el momento que los niños van a recibir clases, ahí es donde el maestro de a poco se va dando cuenta que tiene una deficiencia a nivel de aprendizaje y ahí nos toca analizar y ese tipo de cosas. Por lo tanto, necesitamos apuntar a construir una sociedad inclusiva con políticas, culturas y prácticas que sean de forma inclusiva también. Eso. Listo, muchas gracias, Jesselyn. Tal vez algún compañero más que desee ratificar algo sobre este punto que pues es bastante importante que nos declaran las ideas principales de la Declaración de Salamanca, algo bastante interesante, pues que sí, es necesario generar un ambiente en el cual se dé prioridad a la diversidad, ¿no? Y que todos los niños puedan sentirse integrados de una sociedad cosmopolita, ¿no? Que es de varias diversidades, ¿no? Atendiendo a cada necesidad especial de los estudiantes. Eso sería, compañeros, tal vez alguien más o podemos pasar al siguiente tópico, al siguiente punto, que es la evolución desde la Declaración de Salamanca. A mí me gustaría puntualizar algo, Adelante. decir que debería haber un punto obligado allí en el cual nos, o sea, diga que está bien que la integración o que los gobiernos, pero deberían ellos, el gobierno debería hacer un enfoque, o sea, en los capacitadores, en que sean los capacitadores personas competentes. No hacen mucha incisión en este tipo de puntos. Hablan de cómo tratar o de gestionar la metodología, pero no hacen ¿cómo se dice? Un registro, o sea, una capacitación adecuada y eficiente para contratar a docentes, pedagogos que atiendan a niños con necesidades especiales educativas. Y entonces, desde ahí ya se parte mal, ¿no? Creo que, bueno, eso es, no sé qué piensan ustedes. Sí, tienes mucha razón, pero yo creo que todo esto va llevando su tiempo. Sabes que dentro de las mallas anteriores me parecía que los deportes adaptados, metodologías adaptadas para personas con discapacidad no existían. Pero ahora, como lo estamos viviendo nosotros, lo estamos palpando, tenemos esta materia, adaptación a Juegos Paralímpicos. Entonces, con ello yo creo que se está logrando que los docentes, nosotros, futuros docentes, nos estemos capacitando previamente para este tipo para este sector etario de la población. Entonces, es muy bueno, a mí me encanta esto, me gusta, porque a la final estamos aprendiendo y nos están abriendo un poco más allá la mente, ya no solo las personas sin discapacidad, ahora ser inclusivos, buscar el deporte inclusivo, entonces yo creo que sí se está logrando en cierto punto, en otro no tanto, yo creo que más es dentro de la población, de la sociedad, que la sociedad es la que está un poco, está, ¿cómo te digo? No está preparada para atender a las personas con discapacidad. Entonces, no sé qué piensen, alguien más que tenga algún Uno, comentario. uno de los, uno de los puntos que también veo es que nosotros nos estamos concentrando también bastante en la capacitación personal o humana, como se los licenciados, profesores, todo lo que tú quieras. Pero
el gran problema que tiene en realidad este tipo de acciones es la parte de infraestructura, la parte de adecuar los sitios, porque claro, tienes tú el poder, tienes la capacidad humana, tienes a buenos profesores, tienes buenos licenciados, tienes todo, pero no tienes infraestructura para que los señores o las personas con discapacidad puedan llegar a la institución. Entonces, eso provoca demasiados problemas. Claro que hay un punto donde topa esto en la declaración, pero es un escrito que realmente en nuestra Claro. sociedad está puesto en papel, no se está haciendo. Entonces, yo creo que nosotros, aparte de hablar sobre estas cosas, tenemos que tratar de buscar la forma en que las instituciones o las partes académicas traten de cumplir lo que está escrito. Entonces, ese es mi punto de vista, no sé. Yo de acuerdo contigo, es cierto, nosotros como eh, predocentes, futuros docentes, corregir las actitudes discriminatorias que existen a nivel escolar, ¿no? Y social, que deterioran las ideas de la sociedad integradora, ¿no? Por personas con diferentes discapacidades. Entonces, a su vez podemos convivir en un ambiente de mutuo respeto y aprendizaje, como lo estamos diciendo ahora. Y de esta forma la educación no quedaría anclada eh, y acumular así contenidos de aspectos humanos y humanizaciones del propósito y generar otras lógicas también de relaciones sociales y ya sea intersubjetivas también. Podría ser. Sí, yo creo que con las ideas relevantes hemos terminado. Sí, sí, bien, yo creo que pues estaba como ya bastante claro, ¿no? Algo importante es generar los ambientes adecuados para todas las personas con discapacidad y también la concientización a la sociedad, ¿no? De que pues, así como lo dijo Felipe, que no son personas especiales o con otros términos que se los categoriza, sino son simplemente personas con discapacidad de Diferentes diversa habilidades. especie. Entonces, es una realidad que viven y que pues también tenemos que aprender a convivir con eso. Y esas son como las ideas principales de la declaración. Pues ahora pasemos entonces a los desafíos que existen, los desafíos que existen para las organizaciones y para las personas y para sus familias, para lograr los sistemas educativos y sociedades más inclusivas. Que yo considero que pues una de los desafíos más importantes y pues lo comparto con todos ustedes aquí, es justamente eso que hablábamos, ¿no? La concientización de la sociedad, romper esos paradigmas mentales de considerar a las personas con discapacidad, considerarlas, pues por así decirlo, ¿no? O sea, como lo dice, como un bicho raro, como algo totalmente ajeno a nuestra realidad, pero pues en realidad yo creo que eso es lo más importante o es uno de los desafíos más primordiales que debemos afrontar o que se debe afrontar. Sí, 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 tienes mucha razón. Como dicen, las personas con discapacidad muchas veces son más capaces que nosotros mismos. Ellos vienen, lastimosamente, las barreras que ellos han tenido en su vida han hecho que ellos desarrollen diferentes habilidades, cualidades. Entonces, eso ha mejorado en su capacidad. Incluso estas personas son mucho más inteligentes que nosotros porque tienen que prepararse, obviamente ellos tienen que prepararse un poco más porque la sociedad aún no está preparada, no siente esa empatía de ellos, o sea, de la situación en la que ellos pasan. Yo te puedo hablar un caso personal que tengo una alumna con discapacidad auditiva. Entonces ella desde muy niña, ¿qué tuvo que hacer? Lastimosamente nosotros como sociedad no estábamos preparados para atenderle a ella o para socializar con ella. Ella tuvo que aprender a leer los labios, tiene que aprender a leer los gestos, cómo se puede ser el lenguaje corporal de las personas para saber, para poder y tratar de comunicar. Entonces,
Ellos son personas que valen mucho y yo creo que dentro de estos enfoques hay cosas buenas que deberíamos llevarnos cada uno de nosotros y ponerlas en práctica. Sí, así es, compañero. Tal vez alguien que nos desea hablar de otra de otras de los desafíos que nos presenta ahí en el documento. Sí, yo, compañeros, una de ellas es que, por ejemplo, ahí existe la necesidad de apoyos y programas específicos para este tipo de personas, ¿no? Para ayudarlas a su vida adulta, para alfabetización de adultos como discapacidad, para desarrollar programas de educación continua para adultos con discapacidades, a contratar a profesores capacitados y personal de educación con discapacidades. Como bien estábamos hablando nosotros de que, por ejemplo, si es que nosotros tenemos a un niño en nuestras escuelas, pues con discapacidad, tendríamos que tener a un profesional capacitado para poder educar a este tipo de personas, ¿no? Entonces, sí existe la necesidad de hacer programas específicos para educación preescolar y preparación para para vida adulta de ellos mismos. Tal vez ya para pasar al siguiente punto, alguien más necesita compartir sus pensamientos. Creo que también un punto importante para llegar, que se haga llegar este mensaje también sería capacitar o hacer que la gente se implique desde las familias, personas que no son, que no tienen habilidades diferentes, pues, a las que está enfocada las ONG, sino la gente, eso, familias, los ciudadanos, las personas que convivimos con las personas discapacitadas, que sean más concienciarlos desde ahí para que ya no sea una inclusión, sino sea algo normal en algún momento. Sí, Y así sí, yo, es. sigue nomás, David. Ya, gracias, Felipe. Sí, así es. Y bueno, como para puntualizar también, pues, y ya para darle como conclusión a esta debate, a esta reunión que hemos tenido, vamos a dar una opinión acerca de todo lo que hemos hablado y tal vez una recomendación para que pues quede como un precedente de que pues también queremos como aportar con algo, ¿no? Entonces, para que todos pasemos a dar como una chica recomendación, una chiquita recomendación. Surja Cortita, una idea. porque pues el tiempo también ya no nos da para mucho más. Entonces, adelante, compañeros. Bueno, Eh, me permito. Claro. Bueno, mi recomendación sería bueno, yo digo, es empaparse más de esto, o sea, cogerle el gusto porque tarde o temprano, como docentes, vamos a se nos va a presentar estas situaciones con personas con discapacidad o personas que tengan diferentes tipos de aprendizaje. Entonces, creo que lo principal y, y lo mejor que podemos hacer como docentes es mantenernos preparados, investigar diferentes metodologías y créanme que haciendo nosotros esto inconscientemente, vamos a generar una cultura más empática. Entonces, si nosotros empezamos desde ahí, luego van a coger ese ejemplo nuestros alumnos. ¿Qué van a hacer? En mi escuelita, y yo con la nena que tengo que tiene discapacidad auditiva, ella nos enseña, no solo a mí, no solo yo estoy aprendiendo en la lengua de señas, aprenden sus compañeros. Eso quiere decir que 20 niños están aprendiendo lenguaje de señas. Entonces, es un logro muy grande. ¿Por qué? Porque ellos incluso investigan en el mismo Internet cómo comunicarse con su compañera. Entonces estamos generando conciencia, estamos generando cultura y yo creo que es lo mejor que nos puede pasar, o sea, que no simplemente se quede en una declaratoria, en una ley o en un papel.
Entonces, lo mejor que podemos hacer es incluir y convivir con con las personas con discapacidad. Y Cortar nuestro grano de arena, ¿no? Como docentes. Sí, y eso está muy bien, porque eso te digo, nosotros estamos a cargo de un grupo de personitas, estamos formando gente, no solo somos el profe de educa, el profe de karate, el profe de fútbol, el profe de vóley que te hace correr, sino estamos generando conciencia, estamos preparando seres humanos que sirvan para la sociedad. Entonces, eso es lo bueno de nosotros, que estamos preparando gente, o sea, estamos formando personas que aporten a la sociedad y que sean empáticas. Eso es mi conclusión. Sí, desde el punto de vista realmente entendible, ya que por algo nos estamos educando, ¿no? Entonces, sobre todo comenzar desde, no creo que de tanto desde la escuela, sino desde el ámbito donde más estamos, que es nuestros hogares, tratar de concientizar a nuestros familiares, nuestros hijos o familiares cercanos, a que no existe realmente la persona o el niño discapacitado o el niño manco, el niño, sino que son personas con discapacidad, que discapacidad en algunas cosas, pero con capacidad en otras. Entonces, ese es yo creo que nuestra labor como educadores, ¿sí? Es concientizar a la gente, a los familiares más cercanos, en que tenemos que tratarles de la misma forma. Sí, tal vez no pueden hacer lo mismo que nosotros, de la misma forma, capaz que pueden hacer lo mismo, pero de diferente forma. Entonces, una recomendación para todos es, como dijo el compañero, seguir informándonos, seguir leyendo, seguir buscando opciones, seguir desde nuestra, ¿cómo les puedo decir? Desde nuestra labor, en lo que hagamos, entrenadores de fútbol, de básquet, de tenis, profesores, tratar de hacer lo que estamos aprendiendo es tratar ¿cómo les explico? De adaptar nuestro trabajo para que las demás personas sepan lo que es convivir con ellos, ¿no? Eso es de mi punto de vista. Sí, sería bueno incluirnos y día a día irnos preparando para lo que se nos viene, ¿no? El cuidado emocional de ellos, por ejemplo, sería muy factible y muy bueno que nosotros estemos preparados y tomar buenas decisiones cuando estamos con ellos en alguna actividad, involucrarles, ser creativos. Por ejemplo, yo diría en algún baile nosotros grupal que hagamos de los niños, no coger solamente a los que, claro, sí pueden. También, como dicen, no son solo discapacidades que realmente no se las puede involucrar. Hay discapacidades que son como en la intelectual, ¿no? Entonces nosotros con ellos podríamos buscar métodos para poder incluirles en todo lo que nosotros vayamos a hacer, con todas las diferentes discapacidades que vamos a encontrarnos, ¿no? También sería bueno. Ya, bueno, por mi parte, yo decía generar o crear un ambiente de reconocimiento en el cual ellos se sientan parte de una comunidad o de un entorno, sin sentirse excluidos y así. Bueno, compañeros, mi recomendación pues es capacitarnos mucho más nosotros en este tema para poder impartir nosotros nuestro conocimiento hacia nuestros alumnos, ya que si es que nosotros no estamos capacitados para poder educar a este tipo de personas, entonces no vamos a lograr nada. Entonces sí, nos faltaría un poco más de capacitación para poder impartir nosotros nuestros conocimientos hacia ellos y formarles para su vida. Así es, compañeros, muchísimas gracias. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Un gusto estar con todos ustedes y pues hasta aquí nomás nos llegó el tiempo. Muchísimas gracias. Esto ha sido una bonita experiencia y pues ojalá se sigan repitiendo. Nos Sí, veremos. muchas gracias, Gracias. compañeros. Gracias. Que Chao, tengan una chicos. buena Hasta noche. luego. Y Gracias. buena noche igual. Igualmente, hasta luego. Luego.